Nunca imaginé que el hombre con el que compartí 20 años de mi vida me pediría que me levantara de la mesa principal, para sentar allí a su amante, y lo peor no fue la humillación, lo peor fue que ocurrió delante de más de 200 personas, empresarios, políticos, periodistas, familiares, todos observando, todos sonriendo, sin saber que aquella noche no terminaría con una celebración, terminaría con un imperio hecho pedazos. Mi nombre es Natalia Ferrer, tengo 40 años y, durante 2 décadas, fui la esposa de Sebastián Montenegro, fundador de una de las desarrolladoras inmobiliarias más prestigiosas del país. Todo el mundo nos veía como la pareja perfecta, las revistas hablaban de nosotros, las organizaciones benéficas nos invitaban a cada gala, las cámaras siempre buscaban nuestra mesa, éramos el matrimonio que todos creían envidiable, pero la verdad era muy distinta. Cuando conocí a Sebastián, él solo tenía una pequeña oficina alquilada y un sueño demasiado grande para el dinero que llevaba en el bolsillo. Yo era arquitecta, trabajaba para un estudio reconocido y tenía un futuro bastante prometedor. Sin embargo, renuncié a todo para ayudarlo. Diseñé los primeros edificios, negocié con proveedores, convencí inversionistas cuando nadie creía en él. Dormimos muchas noches sobre planos extendidos en el suelo del departamento que alquilábamos. Había semanas en las que apenas podíamos pagar la electricidad, pero nunca nos rendimos. Construimos aquella empresa juntos, ladrillo por ladrillo, proyecto por proyecto, hasta convertirla en un verdadero imperio, o al menos, eso era lo que yo pensaba, porque, mientras yo seguía creyendo que aún éramos un equipo, Sebastián llevaba meses construyendo otra vida, solo que todavía no lo sabía. Todo comenzó una semana antes de nuestro aniversario. Sebastián llegó a casa especialmente entusiasmado. Este año quiero hacer algo inolvidable. Sonrió mientras me enseñaba unas fotografías del hotel donde se celebraría la fiesta. Era un lugar espectacular, un enorme salón de cristal con vistas a la ciudad, lámparas gigantes, jardines iluminados y una terraza privada para el brindis. Cumplimos 20 años de casados y la empresa también cumple 20 años, dijo. Merecemos celebrarlo en grande. Me emocioné. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan ilusionado. Durante los últimos meses había estado distante, siempre ocupado, siempre viajando, siempre respondiendo llamadas fuera de la habitación. Pero aquella noche parecía el hombre del que me enamoré. Incluso tomó mi mano. Quiero que todos recuerden esta celebración. No imaginaba cuánto iba a recordarla. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Diseñadores, decoradores, chefs, floristas, todo debía ser perfecto. Yo misma supervisé los últimos detalles. Elegí las flores blancas para el salón. Mandé restaurar fotografías antiguas de nuestros primeros proyectos para colocarlas en una exposición. Quería que los invitados vieran nuestra historia, cómo habíamos empezado desde abajo, cómo habíamos llegado hasta allí. Mientras recorría el hotel, una joven se acercó con una tableta electrónica. Señora Ferrer, Sir, necesito confirmar la distribución definitiva de las mesas. Me mostró el plano. Busqué automáticamente la mesa principal. Mi nombre estaba allí, junto al de Sebastián. Sonreí satisfecha. Todo estaba en orden. Al menos, eso creía. 2 días después ocurrió algo extraño. Entré al despacho de Sebastián para preguntarle sobre unos invitados extranjeros. Él hablaba por teléfono. No sabía que yo estaba detrás de la puerta. Escuché claramente una frase. Todo tiene que salir perfecto. Hubo un breve silencio. Después añadió: lo importante es que ella no sospeche nada hasta esa noche. Sentí un pequeño escalofrío. Empujé la puerta. Sebastián levantó la vista inmediatamente y terminó la llamada. ¿Desde cuándo estás ahí? Acabo de llegar. Sonrió, pero fue una sonrisa forzada. ¿Necesitabas algo? Le pregunté por los invitados. Respondió con normalidad. Sin embargo, mientras hablaba,
noté algo que nunca antes había visto. Había cambiado el protector de pantalla de su teléfono. Antes tenía una fotografía nuestra, ahora solo aparecía el logotipo de la empresa. Era un detalle insignificante, o eso intenté convencerme. La mañana de la fiesta desperté con una mezcla de nervios y felicidad. Mi vestido negro estaba listo, elegante, sencillo. Sebastián siempre decía que el negro era el color que mejor me quedaba. Mientras terminaba de arreglarme, él pasó frente al espejo. Llevaba un impecable smoking. Se acercó, me besó en la mejilla. Te ves hermosa, tú también. Por un instante pensé que todas mis dudas habían sido producto del estrés. Subimos al automóvil. Durante el trayecto hablamos de nuestros hijos, que estudiaban en el extranjero y llegarían directamente al hotel. Recordamos anécdotas de nuestros primeros años. Incluso reímos. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Cuando llegamos al hotel, las cámaras comenzaron a disparar flashes. Los periodistas nos rodearon. Los invitados nos saludaban. Todo era exactamente como lo había imaginado. Hasta que ocurrió el primer detalle extraño. El director del protocolo se acercó rápidamente a Sebastián. Le entregó una carpeta. Él la abrió, miró el plano de las mesas, tomó un bolígrafo y tachó algo. No pude ver qué era. ¿Ocurre algo?, pregunté. Nada importante, solo un pequeño cambio de último momento. No le di demasiada importancia. Entramos al gran salón. La música sonaba suavemente. Los invitados ya ocupaban sus lugares. Busqué con la mirada la mesa principal, y sentí que el corazón dejaba de latir. Mi nombre ya no estaba allí. En su lugar había una tarjeta elegante que decía, Valeria Montes. Fruncí el ceño. Pensé que era un error. Miré nuevamente. Mi nombre había desaparecido por completo. Busqué al encargado del protocolo, pero Sebastián habló antes. Con una tranquilidad que jamás olvidaré. Natalia, hubo un pequeño cambio. Esta noche te sentarás en la mesa 8. Lo miré sin entender. ¿Cómo que en la mesa 8? Él acomodó lentamente su saco. Después señaló hacia la mesa principal. Una mujer alta, elegante, de vestido blanco y cabello oscuro, acababa de acercarse. Sonreía como si perteneciera a aquel lugar desde siempre. Sebastián caminó hasta ella, le tomó suavemente la mano, y, delante de todos los invitados, pronunció una frase que hizo que el salón entero guardara silencio. Quiero que esta noche mi socia ocupe el lugar que merece. Sentí que el mundo se detenía, porque en la forma en que la miró, comprendí inmediatamente que aquella mujer no era solo su socia. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inmóvil. Quizá fueron unos segundos, quizá un minuto entero, pero para mí fue una eternidad. Mientras todos los invitados ocupaban sus lugares, yo seguía mirando aquella tarjeta con el nombre de Valeria Montes sobre el asiento que debía ser mío. El mismo lugar donde me había sentado durante los últimos 10 aniversarios. El mismo lugar desde donde habíamos brindado por cada éxito de la empresa, ahora pertenecía a otra mujer. Respiré profundamente. Podía haber armado un escándalo, podía haber exigido una explicación, pero había aprendido algo durante 20 años de matrimonio. Cuando un hombre quiere humillarte delante de todos, lo peor que puedes hacer es regalarle el espectáculo que está esperando. Así que sonreí, una sonrisa pequeña, educada, y caminé hacia la mesa 8. Mientras avanzaba, sentía las miradas clavadas sobre mí. Algunos invitados desviaban la vista por incomodidad, otros fingían conversar, y unos cuantos simplemente observaban con curiosidad. Todos sabían que algo raro estaba ocurriendo. En la mesa 8 me esperaban 3 matrimonios amigos de la familia. Cuando llegué, el ambiente era incómodo. Natalia, dijo Clara, una vieja amiga. Pensábamos que, sonreí antes de que terminara la frase. Hubo un cambio de organización. Nada importante. Mentí, porque todavía quería creer que existía una explicación lógica. Desde aquella mesa tenía una vista perfecta del escenario principal, y también de Sebastián. Él parecía disfrutar cada segundo. Conversaba con empresarios, reía, posaba para las fotografías, y,
Cada vez que algún periodista se acercaba, llamaba a Valeria para que apareciera a su lado. Aquello comenzó a llamar la atención de todos. ¿Quién es ella?, preguntó un inversionista sentado cerca de mí. Dicen que dirige la nueva división internacional. Tiene demasiada confianza con Sebastián. Escuché aquel comentario sin apartar la vista del escenario. Valeria reía de una forma exageradamente natural. Le acomodaba la corbata, le hablaba al oído, lo tocaba con una familiaridad que ninguna simple socia tendría. Entonces ocurrió algo que me hizo olvidar por completo la humillación de la mesa. Valeria levantó ligeramente el brazo para recibir una copa de champán, y vi el collar. Mi respiración se detuvo. Era imposible confundirlo. Un collar de diamantes con una pequeña esmeralda en forma de lágrima. Sebastián me lo había regalado por nuestro 15º aniversario. 5 meses atrás desapareció de mi joyero. Lo buscamos durante días. Incluso llamamos al personal de seguridad. Sebastián insistió en que probablemente lo había olvidado en la caja fuerte del banco. Jamás volvió a aparecer. Hasta esa noche, colgado del cuello de aquella mujer, sentí un nudo en el estómago. Quería pensar que existía otra explicación. Quizá era una copia, quizá uno muy parecido, pero conocía perfectamente aquella joya. Mandamos grabar nuestras iniciales en el broche, N y San. Si lograba acercarme, lo comprobaría. La cena comenzó pocos minutos después. Uno a uno fueron sirviendo los platos. Yo apenas podía probar bocado. Toda mi atención estaba puesta en la mesa principal. Sebastián pidió el micrófono. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta noche. Los aplausos llenaron el salón. Hace 20 años comenzamos esta aventura con un sueño muy sencillo: construir algo que trascendiera generaciones. Habló durante varios minutos sobre la empresa, los proyectos, los nuevos desafíos. Y entonces hizo una pausa, miró a Valeria, sonrió, pero los grandes cambios requieren personas extraordinarias. Quiero presentarles oficialmente a alguien que se ha convertido en una pieza fundamental para el futuro del grupo. Valeria se puso de pie. Los aplausos volvieron a escucharse. Ella representa la nueva etapa de nuestra empresa. No dijo nada más, pero la forma en que la miraba hablaba por él. Había demasiada admiración, demasiado orgullo, demasiada cercanía. Era la misma mirada que años atrás tenía conmigo. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías sin descanso, flash tras flash. Valeria parecía disfrutar cada segundo. Posaba, sonreía, levantaba la copa. Mientras tanto, yo empezaba a sentirme completamente fuera de lugar. Entonces recibí un mensaje. Era de mi hija mayor. Mamá, ¿por qué papá no deja de salir en las fotos con esa mujer? Levanté la vista. Nuestros hijos todavía no habían llegado al salón. Su vuelo se había retrasado, pero ya estaban viendo la transmisión en directo que una revista de sociedad emitía desde el hotel. Respiré hondo antes de responder. No te preocupes, luego hablamos. No quería preocuparla, ni arruinarle la noche. Todavía no. Cuando terminó el primer discurso, los invitados comenzaron a mezclarse por el salón. Era el momento perfecto. Me levanté discretamente, tomé una copa de vino, y caminé hacia la mesa principal. Valeria hablaba con 2 empresarias. Esperé unos segundos. Cuando una de ellas pidió una fotografía, aproveché para acercarme. Buenas noches. Ella giró lentamente, sonrió. Natalia, por fin tenemos oportunidad de saludarnos. Aquella frase me llamó la atención. Por fin, como si llevara mucho tiempo esperando conocerme. Extendió la mano, la estreché, y confirmé lo que ya sospechaba. En el broche del collar estaban grabadas 2 pequeñas letras. N y San. Era mi collar. No había ninguna duda. Antes de que pudiera decir algo más, Sebastián apareció detrás de nosotras. ¿Todo bien? Valeria respondió antes que yo. Tu esposa estaba felicitándome por el evento. Lo dijo con una seguridad que me resultó insultante, como si el lugar le perteneciera, como si yo fuera una simple invitada. Miré a Sebastián. Esperaba que dijera algo, que aclarara la situación, que al menos me devolviera el collar.
pero no hizo absolutamente nada. Solo apoyó una mano sobre la espalda de Valeria, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para destruir 20 años de confianza. Sonreí, disfruten la noche, di media vuelta, y me alejé, no porque estuviera derrotada, sino porque acababa de comprender que aquello no era una improvisación. Llevaban demasiado tiempo actuando como pareja. Mientras caminaba hacia la terraza, para intentar recuperar el aire, mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Abrí el mensaje. Solo había una fotografía. En ella aparecían Sebastián y Valeria abrazados frente a un hotel en París. La fecha estaba impresa en la esquina inferior. Era exactamente el mismo fin de semana en que Sebastián me dijo que viajaba a Londres para negociar un importante contrato. Debajo de la fotografía solo había una frase: eso ocurrió hace 3 años. Si quieres conocer toda la verdad, sube al salón privado del segundo piso antes del brindis final. Me quedé mirando la fotografía durante varios segundos. Sentía las manos heladas. París, 3 años atrás. Recordaba perfectamente ese viaje. Sebastián me había llamado desde el aeropuerto diciendo que las negociaciones se habían complicado y que tendría que quedarse 2 noches más. Yo incluso le envié flores al hotel para desearle suerte. Ahora descubría que jamás estuvo en Londres. Había pasado aquel fin de semana abrazando a otra mujer. Respiré profundamente. Podía sentir cómo las lágrimas intentaban salir, pero me las tragué. No iba a llorar allí. No esa noche, no delante de ellos. Guardé el teléfono y miré hacia el escenario. Sebastián seguía saludando invitados como si fuera el hombre más feliz del mundo. Entonces comprendí algo. Aquella fiesta nunca había sido un aniversario. Había sido cuidadosamente preparada para reemplazarme delante de toda la alta sociedad. Subí lentamente las escaleras hacia el segundo piso. El hotel tenía varios salones privados para reuniones ejecutivas. El pasillo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba la música proveniente del gran salón. Al final del corredor encontré una puerta entreabierta. Empujé suavemente. Había una mesa, un proyector apagado, y un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Mi corazón comenzó a acelerarse. Miré alrededor. No había nadie. Tomé el sobre. Dentro encontré varias fotografías. La primera era de Sebastián y Valeria saliendo de una joyería exclusiva. En la segunda aparecían abrazados en un restaurante de la costa. La tercera los mostraba entrando juntos a una villa privada. Todas tenían fechas. Todas correspondían a supuestos viajes de negocios. Había decenas. No eran encuentros ocasionales. Aquella relación llevaba años. Debajo de las fotografías encontré varias copias de reservas de hoteles, facturas, boletos de avión, y una pequeña libreta. La abrí. Era una agenda. En cada página aparecían anotaciones con fechas y nombres. Reconocí inmediatamente la letra de Sebastián. Aniversario con V. Fin de semana con V. Comprar regalo para V. Sentí un dolor imposible de describir. Mientras yo organizaba eventos benéficos y sostenía nuestra imagen pública, él construía otra historia de amor. Pero aún faltaba lo peor. En el fondo del sobre había una memoria USB. La conecté al televisor del salón. Solo contenía un archivo de video. La imagen mostraba el interior de una oficina. Era el despacho de Sebastián. El video parecía grabado por una cámara de seguridad. La fecha correspondía a 6 meses atrás. Observé cómo Sebastián y Valeria entraban riendo. Él cerró la puerta, la abrazó, la besó. Después dijo unas palabras que jamás olvidaré. Solo aguanta un poco más. Después del aniversario ya no tendré que fingir. Valeria sonrió. ¿Y Natalia? Él soltó una risa. Ella siempre ha sido demasiado ingenua. Cree que la empresa sigue siendo nuestra prioridad. No sabe que la verdadera celebración será cuando por fin desaparezca de mi vida. Sentí que el pecho me ardía. Aquellas palabras dolían mucho más que cualquier fotografía, porque ya no hablaba solo un hombre infiel. Hablaba alguien que había dejado de respetarme hacía mucho tiempo. Apagué la pantalla. Necesitaba respirar.
Justo cuando iba a salir del salón, escuché unos pasos en el pasillo. Apagué rápidamente la luz. La puerta quedó apenas entreabierta. 2 personas entraron en la habitación contigua. Reconocí inmediatamente una de las voces. Era Sebastián. La otra, era Valeria. Me quedé completamente inmóvil. No podían verme. Todo salió mejor de lo esperado, dijo ella riendo. Claro que sí. Cuando termine el brindis ya todos habrán entendido quién ocupa realmente el primer lugar. Valeria soltó una carcajada. La expresión de Natalia cuando vio su asiento fue maravillosa. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Sebastián respondió con total tranquilidad. Necesitaba hacerlo delante de todos. Si quería empezar una nueva vida contigo, primero debía dejar claro que ella ya no forma parte de la mía. Hubo unos segundos de silencio. Después escuché un beso. Quise salir, quise enfrentarlos, pero algo me detuvo. Si lo hacía en ese momento, solo conseguiría una discusión. Ellos todavía controlarían la narrativa. Necesitaba algo más, algo que cambiara por completo la noche. Esperé a que se marcharan. Cuando el pasillo volvió a quedar vacío, salí lentamente. Todavía llevaba el sobre entre las manos. Mientras caminaba hacia las escaleras, una mujer del personal del hotel se acercó discretamente. Señora Ferrer, la miré sorprendida. Era una camarera, tendría unos 50 años. Parecía nerviosa. Sí, miró hacia ambos lados para asegurarse de que nadie escuchaba. Después sacó una pequeña llave de su delantal. Me pidieron que se la entregara. Fruncí el ceño. ¿Quién? Negó con la cabeza. No puedo decirlo. Solo me dijeron que usted entendería cuando abriera el casillero número 23 de recepción. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la mujer se alejó apresuradamente. Bajé inmediatamente hasta el vestíbulo. Frente a la recepción había una fila de pequeños casilleros para objetos de valor. Busqué el número 23. Introduje la llave. La puerta se abrió. Dentro solo había una carpeta negra. La saqué lentamente. Pesaba bastante. Cuando la abrí, mi respiración se detuvo por completo. No contenía fotografías, ni mensajes. Contenía los estados financieros completos de la empresa, transferencias, correos electrónicos impresos, y un documento que hizo que todo cobrara sentido. Era un contrato firmado por Sebastián. En él se comprometía a entregar a Valeria un 10% de las acciones de la empresa el mismo día del aniversario. Es decir, aquella fiesta no era solo una humillación pública. Sebastián pensaba convertir a su amante en socia delante de todos los inversionistas. Y entonces comprendí quién me estaba ayudando. Aquellos documentos solo podían haber salido de un lugar. Alguien dentro de la propia empresa había decidido traicionar a Sebastián, justo la noche en que él creía tener la victoria asegurada. Cerré la carpeta lentamente. Sentía el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que por un momento pensé que alguien podría escucharlo. Volví a revisar el contrato. No había ninguna duda. Sebastián había prometido entregar el 10% de las acciones de la empresa a Valeria aquella misma noche. Pero había algo todavía más humillante. El documento llevaba por título Acuerdo de incorporación de nueva socia estratégica. Aquella mujer no solo iba a ocupar mi asiento, iba a ocupar mi lugar en todos los sentidos. Mi matrimonio, mi empresa, mi vida. Respiré profundamente. No, eso era exactamente lo que Sebastián quería que pensara. Quería que reaccionara impulsivamente, que lo enfrentara delante de todos, que terminara siendo la esposa celosa que arruinó una elegante celebración. Y por primera vez en toda la noche, sonreí, porque acababa de comprender cuál era mi mayor ventaja. Él creía que yo no sabía absolutamente nada. Guardé todos los documentos dentro del sobre, cerré el casillero, y regresé al gran salón. La fiesta seguía exactamente igual. La orquesta tocaba una melodía suave, los camareros servían vino, los invitados conversaban animadamente. Era increíble, en medio de tanto lujo. Solo yo sabía que el anfitrión estaba a punto de destruir su propia vida. Volví a mi mesa. Clara me observó con preocupación. ¿Dónde estabas?
Sonreí con tranquilidad. Necesitaba tomar aire. Ella tomó mi mano. Natalia, si quieres irte, nadie te lo va a reprochar. Miré hacia la mesa principal. Sebastián estaba riendo con varios inversionistas. Valeria ocupaba mi asiento como si siempre hubiera pertenecido allí. Negué lentamente. No, ahora sí tengo motivos para quedarme. Mientras servían el plato principal, decidí observar, solo observar, y fue entonces cuando empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Varios directivos evitaban mirar a Sebastián. El director financiero apenas hablaba, el responsable jurídico permanecía completamente serio, incluso algunos socios cuchicheaban entre ellos cada vez que Valeria aparecía cerca. Aquello me llamó la atención. Si todos apoyaban aquella decisión, ¿por qué el ambiente era tan incómodo? Entonces alguien ocupó el asiento vacío junto al mío. Era Andrés Ibáñez, director financiero de la empresa desde hacía casi 15 años. Un hombre reservado, extremadamente profesional. Se inclinó ligeramente hacia mí, sin dejar de mirar al frente. Habló en voz muy baja. No abras la carpeta aquí. Lo miré sorprendida. Él siguió cortando tranquilamente un trozo de carne, como si estuviéramos hablando del clima. ¿Fuiste tú? No respondió, solo dio un pequeño sorbo a su copa. Después añadió otra frase. Hay muchas personas cansadas de Sebastián. Sentí un escalofrío. ¿Por qué me ayudas? Esta vez sí giró ligeramente la cabeza, porque hace años dejaste de trabajar para ti y empezaste a trabajar para todos nosotros. Él solo piensa en sí mismo. Tú siempre pensaste en la empresa. Aquellas palabras me dejaron sin respuesta. Durante años creí que nadie veía mi esfuerzo, y resulta que quienes realmente importaban, sí lo habían visto. Andrés dejó discretamente una memoria USB sobre la mesa, la cubrió con la servilleta. Todavía no has visto lo más importante. Lo miré sin entender. ¿Qué contiene? El discurso que Sebastián ensayó esta tarde. Sentí un nudo en el estómago. Esperé unos segundos antes de preguntar. ¿Cómo lo conseguiste? Sonrió apenas. Digamos que las paredes de una empresa escuchan mucho más de lo que la gente imagina. Guardé la memoria dentro de mi bolso. No quería revisarla allí. Todavía no. Pocos minutos después anunciaron el brindis principal. Las luces comenzaron a apagarse lentamente. Un enorme reflector iluminó el escenario. Sebastián subió entre aplausos. Elegante, seguro de sí mismo, exactamente igual que un actor convencido de conocer el final de la obra. Tomó el micrófono. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en una noche tan especial. Habló durante varios minutos. Recordó los primeros edificios, los sacrificios, los logros. Incluso mencionó nuestro matrimonio. Mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en el video del segundo piso, en la forma en que había dicho que yo era demasiado ingenua. Entonces cambió completamente el tono. Toda empresa necesita evolucionar, y toda evolución requiere tomar decisiones difíciles. El salón quedó completamente en silencio. Yo ya sabía lo que venía, pero aún así, escucharlo dolió. Esta noche, quiero presentar oficialmente a la persona que me acompañará en la nueva etapa de mi vida profesional y personal. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Sebastián extendió la mano. Valeria subió al escenario, tomó su brazo, sonrió frente a todas las cámaras. Algunos invitados comenzaron a aplaudir con timidez, otros permanecían inmóviles. Los periodistas no dejaban de tomar fotografías. Entonces Sebastián pronunció la frase que terminó de romper el corazón de todos los que realmente conocían nuestra historia. Hay personas que forman parte del pasado, y personas que representan el futuro. Miró directamente hacia mi mesa. No hizo falta decir mi nombre. Todo el salón comprendió a quién se refería. Sentí decenas de miradas sobre mí. Esperaban que llorara, que gritara, que abandonara el hotel. Pero hice exactamente lo contrario. Me levanté lentamente, tomé mi copa de vino, y empecé a caminar hacia el escenario. Cada paso hacía que el salón guardara más silencio. Sebastián me observaba con una pequeña sonrisa.
Seguramente pensaba que iba a suplicarle, o a montar un escándalo. Cuando llegué frente a él, le sonreí, una sonrisa tranquila, después acerqué la boca al micrófono, y pronuncié una única frase: Sebastián, antes de que presentes oficialmente a tu amante delante de todos nuestros socios, creo que hay alguien que merece hablar primero. El salón quedó completamente inmóvil. Sebastián dejó de sonreír, porque, por primera vez en toda la noche, había comprendido que ya no tenía el control. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Podía escucharse el leve zumbido de las lámparas del salón. Más de 200 personas me observaban sin moverse. Sebastián seguía sosteniendo el micrófono, pero ya no tenía aquella expresión de superioridad. Ahora parecía confundido. ¿Qué acabas de decir?, preguntó intentando sonreír. Lo miré fijamente. Dije que antes de presentar a tu amante como el futuro de esta empresa, hay alguien que merece hablar primero. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón. Valeria dio un paso hacia atrás. Sus manos empezaban a temblar. Sebastián intentó recuperar el control. Natalia, este no es el momento. Negué lentamente. No, es el momento perfecto, porque elegiste humillarme delante de todos. Lo justo es que la verdad también salga delante de todos. Uno de los periodistas levantó inmediatamente su cámara, después otro, y otro más. Los flashes comenzaron a iluminar el escenario. Sebastián entendió que ya no podía detener aquello. Baja el micrófono, susurró entre dientes. Sonreí. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que escuchen lo que llevas 3 años ocultando? Aquella última frase hizo que varios invitados se miraran entre sí. Valeria perdió completamente el color del rostro. Abrí lentamente la carpeta negra, saqué la primera fotografía, la levanté para que todos pudieran verla. Hace 3 años mi esposo me dijo que viajaba a Londres para cerrar un importante contrato. Giré la fotografía hacia los asistentes. En realidad estaba en París. Con ella, los periodistas comenzaron a acercarse. Los fotógrafos no dejaban de disparar. Sebastián intentó arrebatarme la imagen, pero ya era tarde. Todo el mundo la había visto. Saqué otra, después otra, y otra más. Hoteles, restaurantes, viajes, vacaciones. 3 años de mentiras resumidos en unas cuantas imágenes. Una señora mayor se llevó la mano a la boca. Era la madrina de nuestra boda. Uno de los socios más antiguos negó lentamente con la cabeza. Incluso algunos empresarios comenzaron a abandonar discretamente sus mesas para acercarse al escenario. Valeria dio otro paso hacia atrás. Sebastián, dijiste que nunca encontraría esas fotografías. Él no respondió, simplemente seguía mirándome, como si intentara descubrir hasta dónde sabía. Entonces decidí dar el siguiente golpe, pero eso no es lo más grave. Abrí nuevamente la carpeta, saqué el contrato, lo levanté frente a todos. Esta noche no organizaste un aniversario, organizaste la ceremonia donde pensabas regalarle el 10% de la empresa a tu amante. El director financiero bajó lentamente la cabeza. Sabía perfectamente que aquel documento era auténtico. Los accionistas comenzaron a hablar entre ellos. Uno de ellos pidió revisar el contrato. Se lo entregué. Apenas leyó la primera página. Levantó la vista completamente sorprendido. Esto tiene tu firma, Sebastián. El salón explotó en murmullos. Sebastián dio un paso hacia mí. Eso pertenece a documentación privada de la empresa. Lo miré con absoluta tranquilidad. ¿De verdad? Entonces explícales por qué pensabas regalar acciones de una empresa familiar a una persona con la que mantenías una relación sentimental. Nadie dijo una palabra. Todos esperaban su respuesta, pero Sebastián permaneció completamente callado, y ese silencio valía más que cualquier confesión. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Valeria rompió el silencio. Basta. Todos giramos hacia ella. Tenía los ojos completamente llenos de lágrimas. Miró a Sebastián, después me miró a mí, y habló. Yo no sabía que ustedes seguían juntos. Sentí que el salón entero contenía la respiración. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Valeria comenzó a llorar.
Él me dijo que su matrimonio había terminado hacía años, que solo seguían casados por imagen, que dormían en habitaciones separadas, que tú ya tenías otra vida. Miré lentamente a Sebastián. Él seguía sin decir una sola palabra. Valeria continuó. También me dijo que tú querías dejar la empresa, que estabas cansada, que todo esto era un acuerdo entre ustedes. Los invitados comenzaron a mirarlo con una mezcla de desprecio y sorpresa. Había engañado incluso a la mujer con la que me era infiel. Entonces decidí sacar la memoria USB que Andrés me había entregado. La levanté. Antes de subir al escenario, alguien dentro de esta empresa me dio esto. Los ojos de Sebastián se abrieron por completo. ¿Qué contiene? Sonreí por primera vez en toda la noche. Ensayo. El ensayo del discurso que practicabas esta tarde. Pedí al encargado del sonido que conectara la memoria al sistema de audio. Todo ocurrió tan rápido que Sebastián apenas pudo reaccionar. Un segundo después, su propia voz comenzó a escucharse por todos los altavoces del salón. Esta noche Natalia dejará de ser parte de mi vida. Lo importante es que todos acepten a Valeria como mi nueva compañera. Si logro que los inversionistas la vean a mi lado desde hoy, en unas semanas nadie recordará que alguna vez existió otra mujer. El salón quedó completamente paralizado. La grabación continuó. Después del discurso, Natalia entenderá cuál es su lugar. Si decide irse llorando, mejor todavía. Nos ahorrará cualquier escena incómoda. La grabación terminó. El silencio fue devastador. Nadie aplaudía, nadie hablaba, solo podía escucharse la respiración nerviosa de Sebastián. Y entonces, el presidente del Consejo de Administración se levantó lentamente de su asiento, miró a Sebastián, con una decepción imposible de ocultar, y pronunció una frase que cambiaría el destino de aquella noche. Creo que ha llegado el momento de decidir quién merece seguir representando esta empresa. El presidente del Consejo de Administración se levantó lentamente de su asiento. Era Alberto Cárdenas, un hombre de casi 70 años, cabello completamente blanco. Llevaba más tiempo en la empresa que el propio Sebastián. Había visto nacer el primer edificio, había firmado los primeros contratos, y jamás lo había visto tan decepcionado. Se acercó al escenario sin decir una sola palabra. Cuando estuvo frente a Sebastián, tomó el micrófono. Durante 30 años pensé que conocía al hombre al que ayudé a convertir en empresario. Hizo una pausa, miró alrededor. Pero esta noche descubrí que solo conocía al empresario, no al hombre. El salón permanecía completamente en silencio. Todos escuchaban. Nadie se movía. Sebastián intentó recuperar el control. Alberto, ¿podemos hablar esto en privado? El anciano negó lentamente. No, fuiste tú quien decidió hacerlo público. Lo justo es terminarlo públicamente. Varios accionistas comenzaron a levantarse de sus mesas, uno tras otro, como si todos hubieran tomado la misma decisión al mismo tiempo. El vicepresidente fue el primero en hablar. Yo también quiero decir algo. Miró directamente a Sebastián. Hace un año nos pediste reducir los beneficios de cientos de empleados porque, según tú, la empresa atravesaba dificultades. Después giró hacia Valeria, y ahora descubrimos que utilizabas ese dinero para mantener una doble vida. Otro socio tomó la palabra. Nos pediste sacrificios mientras financiabas viajes, joyas y propiedades para tu amante. Los murmullos comenzaron a crecer. Sebastián miraba desesperadamente a cada uno de los presentes, esperando que alguien lo defendiera, pero nadie lo hizo. Entonces Alberto volvió a hablar. Quiero hacer una pregunta muy sencilla. Miró a todos los accionistas. ¿Quién de ustedes cree que Natalia ha sido parte fundamental para construir esta empresa? Sin excepción, todas las manos comenzaron a levantarse, una tras otra, algunas con firmeza, otras con evidente emoción. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Durante años pensé que mi trabajo había pasado desapercibido, y resulta que todos lo habían visto, menos la única persona cuya opinión me importaba, Sebastián.
Alberto continuó. Ahora haré otra pregunta. ¿Quién considera que Sebastián puede seguir representando esta compañía después de lo ocurrido esta noche? El silencio fue absoluto. Ni una sola mano se levantó. Sebastián comenzó a respirar con dificultad. No pueden hacerme esto. Yo fundé esta empresa. Alberto respondió con una serenidad que imponía respeto. No, la fundaron los dos. La diferencia es que ella jamás utilizó la empresa para destruirte. En ese momento, Valeria dio un paso al frente. Se quitó lentamente el collar que llevaba puesto, aquel collar que había sido mío. Se acercó hasta mí, lo colocó cuidadosamente sobre mi mano. Perdóname, nunca debí aceptar este regalo. La miré durante unos segundos. Vi a una mujer completamente distinta de la que había entrado al salón. Ya no había arrogancia, solo vergüenza. Asentí lentamente. No fuiste tú quien rompió mis votos. Él lo hizo. Valeria comenzó a llorar. Giró hacia Sebastián. Me mentiste desde el primer día. Le dijiste que yo era el amor de tu vida. Pero ahora entiendo que eres incapaz de querer a alguien. Porque quien traiciona a la persona que estuvo 20 años a su lado, termina traicionando a cualquiera. Sin esperar respuesta, abandonó el salón, y jamás volvió a mirar atrás. Sebastián intentó seguirla, pero dos miembros del consejo se interpusieron en su camino. Tenemos que hablar contigo. Ahora, su expresión cambió por completo. Ya no era el hombre elegante que había llegado aquella noche. Parecía alguien que acababa de perder todo. Los periodistas rodeaban el escenario. Las cámaras seguían grabando. Uno de ellos me preguntó: Señora Ferrer, después de todo lo que ocurrió, ¿qué piensa hacer ahora? Tomé aire, miré alrededor. Aquel salón estaba lleno de recuerdos. Allí había celebrado aniversarios, firmado acuerdos, brindado por nuestros sueños. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan libre. Tomé el micrófono por última vez. Durante muchos años creí que el mayor fracaso de una mujer era quedarse sola. Hoy entendí que el verdadero fracaso es quedarse al lado de alguien que dejó de respetarte. El salón estalló en aplausos. No eran aplausos de compromiso, eran sinceros, largos, emocionados. 3 meses después, el Consejo de Administración nombró un nuevo director general. No fui yo, y tampoco lo pretendía. Mi primera decisión como principal accionista fue separar la propiedad de la gestión. Quería que la empresa volviera a ser admirada por sus proyectos, no por los escándalos de quienes la dirigían. Volví a trabajar como arquitecta, la profesión que había dejado por amor. Y, por primera vez en muchos años, volví a diseñar edificios, no para demostrarle nada a nadie, sino porque era lo que realmente me hacía feliz. En cuanto a Sebastián, vendió su mansión, perdió el apoyo de los inversionistas. Muchos de sus antiguos amigos dejaron de responder sus llamadas. Las revistas que antes lo ponían en portada comenzaron a hablar del empresario que confundió el éxito con la soberbia. Dicen que intentó empezar de nuevo en otra ciudad. No sé si lo consiguió. Y, siendo sincera, hace mucho que dejó de importarme. A veces la gente cree que el karma siempre llega con gritos, venganzas o grandes escándalos. Pero no. A veces el karma simplemente consiste en que una persona se quite la máscara delante de todos, sin que nadie tenga que empujarla. Sebastián quiso convertir aquella noche en el inicio de una nueva vida junto a su amante. Terminó convirtiéndola en la noche en que perdió el respeto de su familia, de sus socios, de sus amigos, y de sí mismo. Y yo, la mujer a la que intentó relegar a una mesa cualquiera, descubrí que nunca necesité sentarme en la mesa principal para demostrar quién era, porque el verdadero lugar de una persona no lo decide una tarjeta con su nombre, lo decide la forma en que ha vivido su vida. Si esta historia te atrapó hasta el final, cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Natalia? Y si te gustan las historias de traición, lujo, infidelidad y karma, suscríbete a Karma en Español y activa la campanita para no perderte el próximo relato. Nos vemos en la siguiente historia.